Bienvenidos como cada fin de semana, esto es Charla con la Historia. Hoy queremos adentrarnos un poquito a lo que fue la guerra contra la Triple Alianza. Concretamente, hablar de la batalla de Mbutú, que está próximo a ser un aniversario más de esa primera batalla campal que tuvo esta guerra fratricida en nuestro país. También de la campaña de Uruguayana como tal. Y un poquito entender también los motivos por los cuales se dio esta contienda. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña un gran conocedor del asunto, que es el profesor doctor César Luciano Cristaldo Domínguez. El profesor es veterano de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. El profesor Cristaldo es licenciado en Ciencias de la Educación y en Historia. También es profesor de guaraní. Realizó estudios de especialización en España. Es magíster en Educación, doctor en Historia, es docente, investigador, autor de varios libros. El doctor Cristaldo es también integrante de la Academia Paraguaya de la Historia como académico correspondiente. Doctor César Cristaldo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Un gusto, Mario Julián, estar contigo y por sobre todas las cosas hablar de lo que nos gusta, que es la historia y los eventos que han marcado a nuestro país. Gracias, doctor. Hablando de temas que han marcado a nuestro país, obviamente la guerra contra la Triple Alianza es quizás uno de los pilares fundamentales, no solamente del estudio del pasado, sino que del debate sobre el pasado. Antes de llegar a Uruguayana, a la batalla de Mbutú que nos toca hoy, hacerle la siguiente pregunta. Cuando hablamos de la guerra contra la Triple Alianza, inevitablemente es como si fuese que se hacen dos bloques, algunos que están a favor de lo que hizo el mariscal López, que es ir a socorrer al Uruguay, y otros que dicen que, bueno, eso realmente fue como una decisión mal encarada, enfrentarse a dos países grandes como fue primero al Brasil, luego declarar la guerra al Uruguay, pero la guerra contra la Triple Alianza al final de cuentas era algo casi inevitable, ¿no? Si no era por el motivo del Uruguay, posiblemente estallaba por otra parte. ¿Cuál es la verdad detrás de lo que realmente motivó a esta contienda del Paraguay con sus vecinos? Muy bien, en ese sentido sabemos que la cuestión historiográfica en el Paraguay está dividido en dos campos. La corriente nacionalista, que sostiene que la guerra era inevitable, y la corriente extranjerista, que atribuye a una decisión personal mal tomada por el mariscal López, ¿verdad? Entonces, en uno estamos como un país que actúa en defensa propia, defendiendo su existencia, y en el otro aparecemos como un país agresor. Entonces, es importante saber de que los conflictos no tienen, digámosle, una causal inmediata. Esto se va construyendo de a poco. Para entender el contexto de la guerra de la Triple Alianza, se debe partir del Tratado Hermeto-Urquiza de 1851, en donde comienza la intromisión de la diplomacia brasileña en el Río de la Plata. Posterior a eso, llegamos a 1855, cuando se firmó el Tratado Solano López Ferreira de Oliveira, que no conformó a la parte brasileña, razón por la cual al año siguiente se firmó el Tratado Verges-Paraño. Pero lo más interesante es que en ese mismo año, en ese mismo tiempo, en 1856 se firma el Tratado de Paraná, donde el vizconde de Abaeté y el general Urquiza firman un acuerdo ante una situación hipotética de conflicto militar con el Paraguay. Aquí ya el Imperio del Brasil se había ganado la adhesión argentina, entonces la Confederación Argentina, y posteriormente allí se aseguraba el libre tránsito de las fuerzas brasileñas a territorio argentino, y sin embargo se establecía ya la cláusula de prohibición de paso de tropas paraguayas por territorio argentino.
Es decir, ya en 1856 esto está todo construido y se amplía con el protocolo de 1857 y que se convierte en un tratado posteriormente, solamente que ese tratado se ha perdido debido a un incendio que ocurrió en Buenos Aires, pero un periodista cordobés, Carlos Bojorquez, había denunciado públicamente a través de los periódicos que ese tratado era lesivo a los intereses de la Argentina. Entonces, nosotros ya tenemos el condimento en pleno 1856-57 y que finalmente el 18 de junio de 1864 en Puntas del Rosario se establecería la conformación de la Triple Alianza contra el Paraguay. Eso es afirmado por el propio consejero Antonio Saraiva y solo dice de que lo firmado en 1865 en Buenos Aires, el 1 de mayo, fue solamente un acto protocolar donde participó el doctor Francisco Octaviano por el Brasil. Entonces, este conflicto, la guerra de la Triple Alianza, estaba ya, digámosle, preparada diplomáticamente desde 14, 15 años antes de que haya estallado la conflagración. Profesor, otro de los temas a veces en discusión tiene que ver con el tema de la famosa doctrina del equilibrio que habría Francisco Solano López impulsado en la región para evitar contiendas bélicas entre los países que conformamos el Cono Sur. Pero a ciencia cierta, documentación donde él plantea esta doctrina pareciese que es medio esquiva. ¿Realmente él planteaba esta doctrina del equilibrio y su relación con Uruguay era tendiente justamente a lograr este estilo de diplomacia para la zona? Lo que podemos decir es que las cuestiones de la doctrina del equilibrio del plata, según el mariscal Francisco Solano López, era inherente a la existencia del Paraguay, porque si la balanza se torcía hacia el Brasil o hacia la Argentina, eso iba a ser lesivo a los intereses paraguayos, a la existencia de la nación misma. Esto generalmente el entonces presidente del Paraguay expresaba en correspondencias. No hay un documento, según tengo entendido, en donde diga acá está la doctrina del equilibrio del plata, sino que en distintas correspondencias con distintos diplomáticos, ya sea paraguayos o amigos argentinos que él tenía, y se explicaba, ¿verdad?, el alcance de la doctrina del equilibrio del plata, lo que consideraba que era inherente a nuestra existencia misma como país. Interesante. Bien, profesor, la guerra comienza porque Brasil ataca a Uruguay. Se da un ultimátum por parte de nuestro país al Imperio del Brasil, no es atendido y por lo tanto en diciembre de 1864 inicia la guerra. ¿Cuál es la expectativa y las estrategias que hay en ese primer instante en el cual todo esto comienza a correr? En ese sentido, quiero hacer una pequeña observación de que la guerra prácticamente se inicia el 12 de octubre de 1864, cuando el ejército brasileño invade territorio uruguayo en Cerro Largo, captura una ciudad uruguaya y ejecuta a los defensores de esa ciudad uruguaya. El 12 de octubre es el día inicial del conflicto de la guerra de la Triple Alianza, porque allí es que el Brasil desoye la nota ultimátum del 30 de agosto enviada por el Paraguay, en donde se consideraba casu belli o causa de guerra la intromisión militar brasileña al Uruguay.
que se dio el 12 de octubre de 1864. En respuesta a esto es que el 11 de noviembre el mariscal López ordena la captura del Marqués de Olinda y su posterior, el buque brasileño, y la posterior declaración de guerra al Brasil. Es lo que la historiografía antilopista no menciona, porque hace aparecer desde el 11 de noviembre, desde la captura del Marqués de Olinda, y allí aparecemos nosotros como país agresor. Sin embargo, no se menciona lo ocurrido un mes antes, el 12 de octubre de 1864, donde el ejército uruguayo invade territorio uruguayo y con eso se produce el estallido de la guerra. Particularmente he leído y releído muchas veces y estimo si ese 12 de octubre de 1864 el ejército brasileño no hubiera invadido el Uruguay, no hubiese estallado el conflicto inmediatamente. Es una interpretación particular nada más. Totalmente, totalmente. Bien, después de eso se va a dar el Congreso del 18 de marzo, donde no solamente se aprueba lo actuado con el Brasil, sino que se termina también declarando la guerra a la Argentina, porque Argentina prohibió el paso de las tropas paraguayas para apuntar, digamos, las tropas nacionales rumbo al Uruguay. Le pido al profesor que nos espere un momentito, también a usted que nos está acompañando a través de la pantalla de Mega TV. En breve, después de la pausa, continuamos viendo los detalles hasta llegar a nuestro tema principal, que es la batalla de Embutú. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor César Cristal. Estamos hablando sobre la guerra de la Triple Alianza y bueno, estamos en los inicios. Profesor, antes de ir a la pausa hablamos de que se hizo un congreso extraordinario donde se aprobó lo actuado por parte del gobierno contra el Brasil, o sea, la declaración de guerra, pero también se declaró la guerra a la Argentina. Y usted ya nos explicó en el primer bloque cuáles serían los motivos por los cuales la Argentina realmente decidió no dar su ok para que tropas paraguayas puedan cruzar por territorio realmente en disputa. Prácticamente se van a dar casi a la par las famosas campañas de Corrientes y de Uruguayana. Está lo propio, que tomar Corrientes significaba cortar el paso del río aguas arriba, pero se da a partir de finales de abril con Antonio de la Cruz Estigarribia el trayecto que van a hacer las tropas paraguayas. Usted nos va a corregir, creo que fueron unos 10.000 hombres para marchar hacia el Uruguay. ¿Cuál era el plan realmente que tenía el gobierno para mandar un contingente de militares formados en número tan grande hacia el Uruguay? Estimo es que el Paraguay quería hacer la presencia de un ejército persuasivo, que esa presencia pueda obligar a que se pueda dirimir de manera diplomática el conflicto en el Uruguay. Se envía 10.000 hombres, la famosa división del Uruguay, que se organizó en Pindapoí. El 27 de abril de 1865 asume el mando el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia. Y paralelamente, por el río Paraná hacia Corrientes, el general Wenceslao Robles llevaba una poderosa fuerza de 25.000 hombres. Entonces, había una fuerza persuasiva muy importante y prácticamente todo el ejército paraguayo estaba en el exterior, porque 4 regimientos y 4 batallones estaban en el Mato Grosso en ese entonces, ¿verdad? Cubriendo el Mato Grosso ya a cargo del teniente coronel Hermógenes Cabral. Entonces ocurre uno de los problemas poco mencionados, es digámosle, el incumplimiento del teniente coronel Estigarribia de sus órdenes. Uno, de no cruzar el río Uruguay hacia el lado brasileño.
Segundo, que no haga campamento dentro de una ciudad o pueblo que se llegue a tomar, que haga campamento afuera, porque corría el riesgo de ser envuelto por el ejército brasileño o de la Alianza. Y tal cual es lo que se cumplió después en Uruguayana, cuando el ejército del teniente coronel Estigarribia fue cercado y no tuvo más opción de que el 18 de septiembre de 1865 se produjera la rendición de la división de Uruguayana, del Uruguay, ¿verdad? Y tuvimos una pérdida irreparable porque nunca más pudimos sustituir esos 10.000 hombres. Tenemos los caídos en San Borja, en Butubú, en Yataí, y los prisioneros, por supuesto, de Uruguayana. Esa fuerza nunca más pudimos reponer, nunca más pudimos recuperarnos de eso. Ahora, volviendo un poquito más hacia atrás, en el mes de junio es cuando se da esta batalla de Butubú. Usted nos señala que fue la segunda dentro de lo que viene a ser ya esta campaña de Uruguayana. ¿Nos podría un poquito mencionar cómo fueron realmente estas tropas? Aparentemente los brasileños prácticamente eran 6 veces más que las tropas paraguayas que estaban en ese lugar. ¿Cómo es que se da realmente ese enfrentamiento y obviamente cuál fue el desenlace que tuvo? Sí, lo que hay que entender es que el entonces capitán José del Rosario Duarte, comandante del regimiento de caballería número 27, tenía una orden de seguir un convoy brasileño cargado de armas, según lo avistaron algunos observadores del ejército, gente que se iban a observar kilómetros y kilómetros más al sur. Entonces se desprende 400 hombres del regimiento 27, porque en aquel entonces un batallón contaba con 700 hombres promedio, salvo el batallón 40 que tenía 1050 hombres, y los regimientos de caballería oscilaban entre 400 a 500 hombres, es decir, 4 escuadrones, cada escuadrón tenía 100 hombres de componentes, y el regimiento 27 estaba compuesto por 400 jinetes, y tuvieron esa directiva de perseguir a ese convoy brasileño. El problema es que en el paso San Borja se encuentran ya con una fuerza importante a cargo del general Juan Manuel Mena Barreto. Ese combate de San Borja se produce el 10 de junio de 1865. Entonces se produce ese combate a orillas del cruce de San Borja, del paso de San Borja, y allí recibe el auxilio el ejército paraguayo del batallón número 17 de infantería, a cargo del capitán Diego Alvarenga. Llegan con 700 hombres, y allí ese refuerzo fue fundamental para que las tropas brasileñas se retirasen. Ahí ordena el general Juan Manuel Mena Barreto que se retire, porque pensaban que esa fuerza del capitán Diego Alvarenga era recién la vanguardia de todo el ejército paraguayo. Y la verdad era que un solo batallón nada más se fue al auxilio del regimiento 27 del capitán José Rosario López. Una vez terminada el combate de San Borja, prosiguió con su cometido, con su orden, y fue más hacia el este. En vez de irse hacia el sur, la columna del capitán José Rosario López fue hacia el este, y allí es que llegan a un lugar al paso del río Butubú, y allí se encuentra con una fuerza inmensamente superior, una división brasileña a cargo del coronel Antonio Fernández Mena, y allí se produce la batalla de Butubú el 25 de junio de 1865, y la batalla se produce a las 5:30 de la mañana. El ejército brasileño aprovechó el factor sorpresa, con la diferencia, ¿verdad?, de que el ejército o los soldados
todos ya estaban en pie, ya se habían levantado, ya habían hecho rancho, es decir, ya habían desayunado probablemente, y allí ocurre la carga de esos 3.000 hombres, 3.500 hombres, y de acuerdo a las crónicas, el capitán López, José Rosario López, ordena formar en cuadros. Esa era la táctica que se utilizaba en el siglo XIX, la formación en cuadro, para poder resistir una embestida. Tenemos dos problemas en Butul, que las fuerzas del capitán del Rosario López no tenían artillería, tampoco habían tenido tiempo de cavar trincheras, es decir, no tenían forma de defenderse. Así es que buscaron algunas lomadas, algunas cuestiones de la geografía para poder ocultarse y hacer su defensa. Mencionan tanto Centurión como otros, el coronel Centurión, como otros biógrafos de la guerra, de que al lado izquierdo mandó a la caballería el capitán López, al lado derecho a la infantería, y en el medio trató de resistir con los heridos y otros recursos que tenía. 11 veces el ejército brasileño intentó romper el cuadro paraguayo, el cerco paraguayo. Y después de 11 embestidas de 3.500 hombres, no pudieron romper esa formación de cuadro que tenía el regimiento 27 de caballería. Entonces, allí se cubre de gloria el capitán José Rosario López, y producto de esta hazaña, el mariscal López le asciende a sargento mayor posteriormente. Fue una batalla campal muy grande, en donde tuvimos la desventaja de no tener artillería, no tener trincheras, y por esa razón es doblemente debe ser valorada el triunfo paraguayo, o valorado el triunfo paraguayo en Butul, porque sin artillería, sin trincheras, sin elementos de defensa, y con un enemigo 15 veces superior, se pudo quedar dueño del campo de batalla. La división brasileña, el coronel Antonio Fernández Mena, no pudo romper el cerco, y después de 11 embestidas tuvo que retirarse del campo de batalla. Repito que la misión del capitán José Rosario López era seguir un convoy brasileño que llevaba armamentos hacia la provincia de Río Grande del Sur, y la intención era capturar ese convoy y utilizar el armamento capturar el armamento que tenían los brasileños. La misión del capitán López era muy, muy importante para nosotros. Qué notable, qué notable. Profesor, luego vendrían ya las batallas de Yateguí y la de Uruguayana que nos relató. Y bueno, le pido ser un poquito breve porque lastimosamente el tiempo en televisión es a veces muy corto para estas cosas que están tan llenas de datos y son muy interesantes. Mencionó que perder en Uruguayana fue un golpe muy fuerte. ¿Cómo condicionó el devenir de la estrategia paraguaya para el resto de lo que fue esta contienda? Porque básicamente a partir de ahí incluso se decide desalojar Corrientes, ir digamos dentro del territorio nacional. ¿Cómo cambia la visión de lo que sería la estrategia de guerra tras este acontecimiento? Particularmente considero dos hechos que condicionaron la guerra. Primero fue en junio del 65, en la batalla de Riachuelo. Allí prácticamente nuestra flota fue diezmada. Y segundo, Uruguayana, 18 de septiembre de 1865. A partir de ahí se produce el repaso del ejército paraguayo hacia el Paraguay, que se inicia en octubre de 1865,
Y prueba de ello es que la batalla de Corrales, el 31 de enero de 1866, ya se realiza desde territorio paraguayo, invadiendo o desembarcando en territorio correntino. Entonces sí es cierto, tanto Uruguayana como Riachuelo condicionaron el transcurso de la guerra para el Paraguay, lamentablemente para nosotros. Y repito, no pudimos recuperar esos 10.000 hombres que se perdió en la campaña del Uruguay. Y sí, definitivamente. Y eso que es la guerra prácticamente, si hoy desde nuestros años podemos ver 5 años de duración, ni un año realmente se peleó fuera del territorio nacional, sino que la gran mayoría fue defensivo dentro de nuestro espacio. Profesor, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dio para poder charlar de esto y nos gustaría volver a recurrir a usted a futuro, porque la guerra de la Triple Alianza definitivamente tiene muchísimos recovecos que necesitan su repaso para que podamos nosotros estar al día, no solamente con los datos, sino con la interpretación que se merece. Por supuesto, Mario Julián, estamos siempre para colaborar y en un tema que nos apasiona, que es la historia del Paraguay. Muchísimas gracias, profesor. El profesor es realmente un investigador muy formado en materia de las guerras que tuvo nuestro país y también otras cuestiones de carácter política. Bueno, muchísimas gracias a usted también que como cada fin de semana marca en este horario para poder ver qué fue lo que pasó en el pasado y por sobre todo poder debatir juntos cómo entender los hechos del hombre, del paraguayo en su contexto, porque realmente la historia sin contexto es al final de cuentas un pretexto. Gracias y hasta la próxima semana.